de Orán, y nos va a contar un poco sobre este caso que indudablemente ha terminado con repercusión nacional, Sí. que es la detección de un ladrillo falso en la incineración, perdón, de droga que se hacía en Jujuy, y que están obviamente ya investigándose por un fraude. Esto ocurrió durante un procedimiento oficial en Alto Hornos Zapla y queremos ver los detalles, cómo es que se detectó, quién lo detectó esto, se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Corbacho, a quien le agradecemos que nos haya atendido en la mañana de hoy. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Un abrazo grande, feliz jornada. Lo mismo para vos, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo se desata este verdadero escándalo. Un hecho que ya se inicia de manera llamativa y que tiene que ver con el secuestro de poco más de 3 kilos de cocaína, con una vecina que pretendía abrir su vehículo, que le costaba cuando, por mencionar por Focus gris, mencionar un vehículo que estaba estacionado en el principal paseo público de la ciudad de Orán, que es la Plaza San Martín. Allí la mujer, cuando logra abrir el vehículo después de varios intentos, se percata que no era su auto, a pesar de ser el mismo modelo, el mismo color y demás. Cuando se percata que no era su auto, advierte a las autoridades y le dice: che, dejé el auto abierto, no es mío, no quiero tener inconvenientes, yo no pretendía robar nada, simplemente me confundí porque es el mismo color y el mío estaba estacionado unos metros más adelante. Cuando llegan los uniformados se dan cuenta que dentro del vehículo había unos panes, unos paquetes que eran compatibles con los envoltorios que suele tener la cocaína. Hacen el test correspondiente y determinan que había poco más de 3 kilos de cocaína. Había una ciudadana de nacionalidad boliviana detenida en ese momento, juzgada ya, deportada ya la mujer, y se realiza todo el protocolo correspondiente. Y como pasa tanto tiempo, otra tarea para las autoridades nacionales, otro cuestionamiento para las autoridades nacionales, tiene que ver con que en la región no poseemos horno pirolítico. ¿Qué se hace? Se amontonan, y perdón el término que utilizo, la cantidad enorme, en este caso eran como 2 toneladas entre cocaína y marihuana, para tratar de ser incineradas. Cuando llegan a Alto Hornos Zapla, se percatan, hacen el testeo de esta sustancia de forma azarosa, porque podría haber pasado tranquilamente, de forma azarosa, y determinan que la sustancia no reaccionaba al químico correspondiente. Una profesional que pertenece a la Gendarmería Nacional dice: che, yo hice eso, yo perité esa sustancia porque me llamaba la atención de la forma en la que había sido secuestrada. La mujer advierte que no tenía el mismo envoltorio, parten al medio los ladrillos y se percatan de que tenía una masa especie de plastilina, que era la que conformaba ese ladrillo, que claramente o fue modificado, o aquí apareció también otro pastor que tiene facultades que van más allá de lo natural, pero claramente lo modificaron, lo cambiaron. No es el primero de los casos. Lamentablemente no creo que se pueda arribar a una verdad, porque aquí, a pesar de que tarde, la policía de la provincia apareció con algunas medidas, separando del cargo a 3 efectivos, pero el hilo se termina cortando por lo más delgado. Sí. Aquí creo que reinará la impunidad, lamentablemente. Juan Carlos, vos sabés que en esto son cuando todo, si se trata de este tipo de cosas, las suspicacias son enormes, y porque decir, hubo una batida para que justo vayan y den con ese ladrillo no sé, de plastilina o de lo que sea, o este tipo de controles son rutinarios y efectivamente controlaron todos o qué pasó ahí, porque llama mucho la atención que vayan y detecten justo el que no tenía la droga verdadera. Fue azaroso y no es el primero de los casos. Fue azaroso, una situación similar, 2018, Juzgado Federal de Orán, cocaína que sale alrededor de las 7 de la tarde, llega a Gendarmería Nacional, al día siguiente, 9 de la mañana, eran trasladados para hacer la incineración, y ahí la sustancia se había transformado en yeso.
desde la gendarmería dicen, che, pero yo recibí esto, yo lo guardé ahí, no toqué nada. Desde el juzgado federal dijeron, ya estaba Gustavo Montoya, el juez federal en ese momento. Ajá. Montoya, desde el juzgado federal dijeron, nosotros mandamos todo como corresponde. Lo concreto es que después apareció un gendarme, Amílcar Valenzuela, que fue detenido en Hipólito Yrigoyen por personal de la Policía Federal, que secuestraron cocaína, eran alrededor de 50 kilos, iba una mujer, Amílcar Valenzuela, el gendarme, y una criaturita de 9 años, hijo de esta mujer. El hombre como arrepentido, el gendarme como arrepentido, después termina declarando que esa cocaína efectivamente la sacaban del juzgado federal, mencionó otra cantidad de personas, pero no, ya hay antecedentes al respecto de esto. De hecho, algo relativamente reciente que sucedió en el mes de abril, tiene que ver con un hecho donde también llamativamente, en un caso de violencia familiar frente a la guardia de emergencias del Hospital San Vicente de Paúl, sobre calle Pueyrredón, vecinos advierten de que una pareja se estaba discutiendo, que comenzaban a pelear, que subía de tono. ¿Qué hacen? Advierten el 911, che, vengan a ver porque acá hay un caso de violencia familiar, un caso de BIF. Cuando llega la policía, esta pareja que se estaba peleando, dice, bueno, terminemos la discusión y vámonos de acá. Dejaron hasta las puertas abiertas, que se evidenciaba que había ladrillo de cocaína ahí dentro del vehículo. Ahora, lo llamativo es que los testigos dijeron, nosotros vimos 15 panes, el acta de secuestro habla de 5. De hecho, la Fiscalía Federal está investigando, pero la policía comunica muy mal. La policía no está a la altura de las circunstancias. En ese escuetísimo parte de prensa que evidencia que hay 3 efectivos que han sido separados de su cargo, no especifica absolutamente nada. Ni siquiera habla de esta causa que todavía tiene más dudas que certezas. Claro, bueno, que ya en el inicio de la causa, por lo que nos estás contando, ya, digamos, empiezan las cosas extrañas, para decirlo de alguna manera, y termina en este verdadero escándalo, porque además ya tiene antecedentes. Digamos que no es la primera vez. Y que además se va a ampliar, te doy a modo de adelanto, hablamos con el abogado de esta mujer, el doctor Quiroga, que nos decía, estoy por presentarme en la justicia porque viste a la mujer boliviana que la indagaron, la sentenciaron y la deportaron. Bueno, voy a pedir que vengan y que le pidan disculpas, porque vieron, ella no llevaba cocaína, o sea, abre una puerta a otra mirada judicial, porque ¿dónde está la prueba por la que se sentenció esa mujer? No está. Ahora, no sabemos si es plastilina o lo que, pues en 10 o 15 días se presume que podrían estar las pericias para determinar qué tipo de sustancia era utilizada. Juan Carlos, ¿en qué juzgado quedó la causa, la investigación de este escándalo? Las investigaciones las lleva adelante la Fiscalía Federal del doctor Romero. Bien. Bueno, veremos. Tiene muchas actividades, porque en el mientras tanto siguen pasando de todo en Finca Carina, sigue sucediendo de todo en el puesto 28. Bueno, contanos un poco qué es esto. Bueno, lo de Finca Carina sí vimos algunos informes impresionantes, y lo del puesto 28. Contanos un poco para contarle a la audiencia que no está tan al tanto de esto. Muy fugaz, estoy entrando al aire nuevamente, pero tiene que ver con la demanda que existe para viajar a Bolivia y que las autoridades no están a la altura, que Virginia Cornejo sigue excusándose al respecto, estamos trabajando. ¿Escucharon esa frase que dice, estamos trabajando fuertemente? Bueno, sí. Es un poco más de lo mismo. Trabajan fuertemente, pero la realidad es mucho más cruel. Las filas que se dan, la gendarmería está colapsada. Cualquier mal pensado pensaría de que esto da lugar a que algún uniformado termine en connivencia con estas personas que se dedican a este trabajo. Hay que separar lo que significa el narcotráfico del contrabando de mercadería. Y acá, con todo este desorden, sigue todo siendo lo mismo. Y la otra, es importante lo del plan Gol, claro, es muy importante que hayan saturado de personal, pero hasta aquí solamente siguen
los secuestros de cocaína en flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Pasa un 4 de copas, revolea una mochila, se mete por el monte espeso, estamos en zona de Yungas, la causa termina como NN, o termina cayendo un 4 de copas, que es el último eslabón, el más vulnerable, el que cree que no pasa nada si lleva una mochila con sustancia. No hay investigaciones de fondo, las bandas van a seguir operando, porque termina cayendo el 4 de copas, lamentablemente. Como en tantas otras cosas, claro. Y digamos, mientras tanto vemos que en algunos otros lugares, y sobre todo hacia los lugares de destinos, o en el camino hacia los lugares de destinos, los secuestros son enormes, que pasaron particularmente por esta frontera, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay mucho que trabajar, de verdad, hay mucho que trabajar, y sí aprovecho, desde la Fiscalía de Villalba, deberían de dotar de mayores recursos a la Fiscalía Federal de Orán, que es la que tiene mayor actividad, una enorme tarea, y que lamentablemente se nota que están colapsados. Juan Carlos, muchísimas gracias por este informe. Muy abrazo amable. Un jornadas. abrazo, hasta luego, adiós. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Carlos Corbacho, periodista de Orán, con respecto a la detección de este ladrillo falso en una incineración de droga en Jujuy. Bueno, que me quedo con lo que no es la primera vez que pasa, ¿no? No. Y que fue al azar, que descubrieron. Sí, claro, claro.